Hola, hola, buenas tardes. Hoy estamos una vez más con la lectura del libro Este dolor no es mío. Esperaremos a nuestras amiguitas y a nuestro invitado. Hoy tenemos un invitado porque hoy tenemos el último capítulo de la lectura. Hoy terminamos con la lectura y quisimos invitar a Iván. Ya te invito, Maru, porque está entrando Iván. Iván nos va a comentar sobre las constelaciones. Ya casi se lo presentamos. Ya casi te agrego, Maru. Hola, ¿cómo estás, Hola, Iván? buenas tardes. Bien, gracias. Voy a agregar a Maru. Mm, vamos a ver. Vamos a ver si ya llegó. Hola, Hola, Maru, ¿cómo estás? Hola. ¿bien, bien? Hola, hola. Ya casi presentamos a Iván. Cuando estemos un poquito, falta que llegue Yoli. Jenny hoy no viene porque está terminando un trabajo. Así que esperaremos que llegue Yoli. Y para empezar, hoy leemos el capítulo número 14, que es muy pequeñito. Y terminamos ya con el libro. Fue muy bonita la experiencia, conocer sobre cómo hay cosas en la vida con nuestras familias que vamos arrastrando y que afectan lo que hacemos y lo que pensamos. Dígame. Sí, claro. ¿Sabes qué? Bueno, no he leído yo el libro, pero no sé si tiene que ver con la serie. Ya comentábamos algo de esto, ¿verdad? No sé si la serie Sí. está basada en el libro exactamente. No, en realidad no. La serie tiene su propio pensamiento sobre constelaciones, pero sí hace referencia al libro. De hecho, hace referencia a una página, 170 y algo, o algo así. Oh, ya. Sí. Bueno, pero aquí Hola, con sí. gusto listo para aportar lo que sé. Sabes que comencé a formar como constelador desde noviembre del 2021. Bueno, aquí en el Instituto de Constelaciones Familiares de Guatemala, que trabajan con CUDEC, ¿no has escuchado de él? El No. CUDEC, Centro Universitario Doctor Emilio Cepeda, creo que es. Hellinger estuvo ahí en ese, o sea, CUDEC fue el que le abrió las puertas y creo que por eso CUDEC se quedó como con esa parte. Entonces, mi formación, al menos aquí, es de 18 módulos, un módulo por mes, o sea, 18 meses, y voy ya en el quinceavo, entonces Bueno, ya casi finalizando. sí, Y pues estás espero bien ahí cerca. aportar, compartir, si puedo aportar, colaborar algo valioso de lo que me he formado con lo relacionado al capítulo de hoy, pues vamos a ver qué tal. Muchísimas Pero, gracias. Cualquier cosa que nos aporte será muy agradecida. Sí, ¿cómo estás? ¿Puedes ayudarnos a compartir? Me imagino que ya lo hiciste. Eres tan linda que ya me imagino que ya compartiste el enlace. Vamos a ver si ya llegó Yoli. No, aún no está Yoli. Igual podemos empezar y dejamos la última lectura para Yoli, la última hoja. ¿Te parece? Ok, Vamos a presentar a Iván formalmente y empezás vos con la primera hoja. ¿Está bien? Gracias, mi hija. Eh, Hoy tenemos de invitado a Iván. Iván es de Guatemala y está estudiando constelaciones familiares y hoy nos hizo el bellísimo favor de acompañarnos para platicar un poco acerca de constelaciones. Yo no sé mucho de constelaciones, la práctica está acá. Hola, Molly, acá en lo que hemos hecho del libro, pero Maru y Yoli sí han hecho prácticas de constelaciones, así que nuestras amiguitas serán de mucha ayuda.
Si quieres empezamos, Maru. Ok, ¿empiezo yo? Sí, señorita, empieza usted. Bueno, tú me vas y me dices a qué horas me detengo. Lee la primera página y si Yoli no ha llegado, yo leo la segunda y ahí nos vamos combinando. Ok. Dice capítulo 14. ¿Me escucho bien? Sí. Sí. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Dice capítulo 14, la medicina del lenguaje nuclear. Si te miras atentamente la palma de la mano, verás a tus padres y a todas las generaciones de tus antepasados. Todos ellos están vivos en este momento. Cada uno de ellos está presente en tu cuerpo. Tú eres la continuación de cada una de esas personas. Déjame sacar a mi perrito, permíteme. A ver, vámonos. Perdón, pero vámonos. A ver, vámonos. Ven. Hola, Gaby. Ven. ¿Ya te levantaste? Patrona. Qué interesante, viste, poder verlos en las palmas de nuestras manos. Bueno, no sé si han estudiado quirología, saben quirología, pero hay una línea que se llama que es la línea del destino, y es como que ver que, bueno, es parte de nuestro destino, ¿verdad? Los ancestros. No Pero tengo. dale. Yo al menos no tengo mucha experiencia con relación a eso, pero nos puedes contar también. Todo conocimiento es bienvenido. Ok, sigamos. Listo, ya regresé. Dice, cada uno de ellos está presente en tu cuerpo. Tú eres la continuación de cada una de esas personas. Thich Nhat Hanh, hacia la paz interior. He presentado en este libro una nueva manera de escuchar que arroja luz sobre las galerías oscuras del pasado. Al descubrir el modo de descifrar nuestro mapa del lenguaje nuclear, podemos desentrañar qué es lo que es nuestro y qué es lo que puede proceder de un hecho traumático de nuestra historia familiar. Cuando se desvela el origen de las pautas antiguas, podemos dejarlas para que se abran nuevos caminos y nuevas posibilidades en la vida. Tengo la esperanza de que a estas alturas ya te sentirás más ligero o tendrás una sensación mayor de tranquilidad cuando recuerdes los miedos que dejaste expresados por escrito. Quizá estés viviendo una sensación mayor de integración o de solidaridad con miembros de tu familia a los que has ido conociendo en este proceso. Puede que estos estén ahora a tu lado de una manera nueva, brindándote un apoyo que te hace sentir sustentado por algo que es más grande que tú. Puede que ya sientas ese apoyo y consuelo suyo que te rodea. Dedica unos momentos a sentir ese apoyo. Dirige tu respiración hacia las zonas de tu cuerpo donde lo sientas. Estas sensaciones nuevas ya viven dentro de ti y debes cuidarlas y prestarles atención para que prosperen. Con cada respiración consciente se extienden en todas direcciones sensaciones de calma y de bienestar que pasan a integrarse en tu ser. Ya va la segunda página. Digo yo para ver si llega Yoli, porque aún no ha llegado. Pasos siguientes. Proseguir con la transformación. Cuando ya eres plenamente consciente de tu frase nuclear y de su procedencia, puedes seguir desembarazándote de la red de miedos heredados. Una frase que antes era como un mantra inconsciente que te mantenía encerrado en tus sufrimientos, puede servirte ahora de recurso liberador. Si notas que te vuelven los sentimientos viejos, solo tienes que dar los pasos siguientes. Pronuncia en voz alta tu frase nuclear o piénsala en silencio. Mientras la pronuncias, deja que te surjan por un momento las sensaciones del miedo antiguo, lo justo para familiarizarte con los sentimientos. Esas sensaciones pueden ser la señal de que se ha activado el interruptor de tu frase nuclear. En cuanto te vuelves consciente de ello, adquieres el poder de salir de su trance. He aquí 3 pasos sencillos para ello. 1. Advierte dentro de ti los pensamientos, las imágenes y las sensaciones que te son familiares. Reconoces que se
ha activado el miedo antiguo. 3. Haces algo para descolgarte de esa espiral de sentimientos. Lo que haces para ello es importante. Puedes empezar por decirte, estos sentimientos no son míos, solo los he heredado de mi familia. A veces basta con reconocerlo así. Puedes visualizar el hecho traumático que te tuvo cautivo y al miembro de tu familia con el que te habías identificado. Mientras visualizas, recuérdate a ti mismo que esos sentimientos ya se han dejado y que tus familiares en cuestión ahora te están apoyando y consolando. Cada vez que repites esos pasos, refuerza el camino de la curación. ¿No ha llegado, Cele? Sí. ¿Ya llegó? ¿Ya? No sé. ¿La viste por ahí? No. No ha llegado. Dale con la tercera entonces. Okay. También puedes poner una mano sobre la parte del cuerpo donde notas los sentimientos antiguos y respirar hondo, dejando que la expiración se dilate dentro de ti. Mientras lo haces, también puedes preguntarte a ti mismo, ¿qué cosa nueva estoy notando en mi cuerpo en este preciso instante? Cuando diriges hacia el interior de tu cuerpo tu enfoque y tu respiración y percibes las sensaciones que residen allí sin que se desencadenen los miedos, puedes alterar tu experiencia interior. También puedes repasar las prácticas y los ejercicios y los ritos que aprendiste en el capítulo 10, recitar algunas frases curadoras que te resultaron útiles. Repasa las actividades del libro que te dieron buenos resultados, recordando que cada vez que las repites, estás creando nuevas vías neuronales en tu cerebro y nuevas experiencias en tu cuerpo. Cada vez que practicas sentir las emociones y las sensaciones de estas experiencias nuevas, estás profundizando y reafirmando la curación. Dando estos pasos, calmarás la reacción del cerebro al trauma y enriquecerás las partes del cerebro que te pueden ayudar a sentirte mejor. A base de repeticiones y de centrar la atención, los nuevos pensamientos, imágenes, perdurarán y te darán estabilidad entre los altibajos de la vida cotidiana, llegando al final del camino de tu lenguaje nuclear. Si has seguido los pasos que se exponen en este libro, lo más probable es que ya estés al otro lado del peor de tus miedos. Puedes sentirte como si estuvieras contemplando un valle desde la cumbre de una montaña. Desde esa distancia, puedes dominar todo el territorio con un objetivo gran angular. Allí abajo, en el valle, están tus antiguos miedos, los sentimientos agitados, los disgustos y las desventuras de la familia. Desde este nuevo punto de observación puedes ver todos los fragmentos de la historia familiar y acogerlos con los brazos abiertos. Si has recopilado información relevante sobre tu familia, es fácil que hayas establecido relaciones importantes. Ahora te entiendes mejor a ti mismo y entiendes los sentimientos con los que has vivido y que no tenían explicación. Es probable que no fueran tuyos en su origen. Quizá hayas descubierto también que el peor de tus miedos ya no es tan terrible, pues dejándote guiar por tus palabras, has llegado a un sitio nuevo. ¿Sigues el último párrafo? Sí. Leí la primera línea. Sí, ok. Ahora sabes tu lenguaje secreto del miedo en realidad. Ahora sabes que tu lenguaje secreto del miedo en realidad no estaba relacionado con el miedo. El gran secreto era que allí se escondía desde el primer momento un gran amor que esperaba a que lo sacaras a la luz. Es el amor que te han transmitido todos los que te precedieron. Un amor que se empeña en que vivas tu vida de manera plena, sin producir los miedos ni las desventuras del pasado. Es amor profundo, es amor callado, un amor temporal que te conecta con todos y con todo. Es una medicina poderosa. Y
con esto concluimos el capítulo número 14 y la conclusión del libro. No pensamos leer el glosario. ¿Te parece que es importante? Creo que es importante para recordar todo lo que se dijo en el libro. Aquí está como resumido, ¿no? En definiciones. Perfecto, entonces si quieres, dale con la primera página y ahí esperamos, dame para revisar si ya llegó Yoli. Ok. Pero no ha llegado. Extraño, porque estuve hablando hace poquito con ella. Dice glosario. Pregunta puente. Es una pregunta que puede relacionar un síntoma, un problema o un miedo persistente con un trauma nuclear o con un miembro de la familia que tuvo dificultades similares. Queja nuclear. Nuestro problema principal internalizado o proyectado hacia el exterior, que suele deberse a fragmentos de experiencias traumáticas y que se expresa en el lenguaje nuclear. Descriptores nucleares. Adjetivos y frases breves que desvelan los sentimientos inconscientes que albergamos hacia nuestros padres. Lenguaje nuclear. Las palabras y frases personales que expresan nuestros miedos más profundos y que nos aportan pistas que nos guían hacia el origen de un trauma pendiente de resolver. El lenguaje nuclear también puede manifestarse en forma de sensaciones físicas, conductas, emociones, impulsos y síntomas de una enfermedad o trastorno. Frase nuclear. Una frase breve que expresa el lenguaje con carga nuclear de nuestro miedo más profundo. Lleva en sí los restos de un trauma no resuelto, de nuestra propia primera infancia o de nuestra historia familiar. Ok, si quieres voy con lo que queda. Creo que son 3 frases. Trauma nuclear, el trauma no resuelto de nuestra vida temporal y de nuestra historia familiar que puede afectar inconscientemente a nuestras conductas y decisiones, a nuestra salud y a nuestro bienestar. Genograma, representación visual en 2 dimensiones de un árbol genealógico. Frase curadora, una frase de reconciliación o resolución que trae nuevas imágenes y sentimientos de bienestar. Y creo que ya, ahora sí, llegamos al final. Los apéndices con las preguntas sobre la historia familiar, ¿esas no quieres que las leamos? Léela. O eso ya, son las preguntas que nos hacíamos para empezar a dilucidar. Son poquitas, léelas. ¿Sí? Órale. Voy en esta página, si hay más, las sigues tú. Dice, lista de preguntas. ¿Quién murió joven? ¿Quién se marchó? ¿Quién fue abandonado, aislado o excluido de la familia? ¿Quién fue adoptado o quién dio a un hijo en adopción? ¿Quién murió en un parto? ¿Quién tuvo un aborto involuntario o voluntario o un niño que nació muerto? ¿Quién se suicidó? ¿Quién cometió un delito grave? ¿Quién sufrió un trauma importante o una catástrofe? ¿Quién perdió su casa o sus bienes y le costó recuperarse de ello? ¿Quién sufrió en la guerra? ¿Quién murió o participó en el Holocausto o en algún otro genocidio? ¿Quién murió asesinado? ¿Quién cometió un asesinato o se sintió responsable de la muerte o de la desgracia de otro? ¿Quién hizo daño, engañó o se aprovechó de otra persona? ¿Quién se benefició de una pérdida de otra persona? ¿Quién fue acusado de algo injustamente? ¿Quién fue a la cárcel o a un centro psiquiátrico? ¿Quién tenía una incapacidad física, emocional o mental? ¿Cuál de tus padres o de tus abuelos tuvo una relación de pareja importante antes de casarse y qué pasó? ¿A quién hizo mucho daño otra persona? Esas son las preguntas. Del apéndice A, sigue la lista de preguntas del apéndice B. Si quieres ¿Lo lees tú? Ok. Lista de preguntas sobre el trauma temprano. ¿Qué pasó
no, pasó algo traumático cuando tu madre estaba embarazada de ti, tuvo mucha ansiedad, depresión o estrés, tuvieron dificultades tus padres en sus relaciones de pareja durante el embarazo, naciste con un parto difícil, naciste prematuro, tuvo tu madre depresión postparto, te separaron de tu madre poco después de nacer, te dieron en adopción, tuviste un trauma o una separación de tu madre durante tus 3 primeros años de vida, estuvo tu madre ingresada en el hospital o los viste tú y tuvisteis que estar separados. Puede ser que tuvieses que estar en una incubadora o que te operaran de amígdalas o de alguna otra cosa, o que tu madre tuviera que operarse o sufrir implicaciones en un embarazo, etc. ¿Sufrió tu madre un trauma o agitaciones emocionales durante tus 3 primeros años de vida? ¿Perdió tu madre un hijo que esperaba o ya nacido antes de que nacieras tú? ¿Tuvo que dedicar su atención tu madre a un trauma relacionado con alguno de tus hermanos? ¿Un aborto, un hijo nacido muerte, una muerte posterior, una emergencia de salud, etcétera? Y Ya. listo, ya lo demás creo que es nada que ver. Terminamos acá. Listo. Así es. ¿Qué es lo Ya que, terminar. qué es lo que quieres hacer alguna conclusión o empezamos una conversación con Iván? Sí, yo creo que mejor para ver si después mejor concluimos, ya después de lo que él aporte. ¿No crees? Sí. Cuéntanos, Iván, ¿qué piensas de las constelaciones en este tiempo en que has estado estudiando las constelaciones? ¿Qué te inspiró a estudiar constelaciones? Bueno, la verdad que me agrada bastante que las constelaciones de alguna manera, yo personalmente las pienso como un tipo de chamanismo moderno, porque pues al final de cuentas trabajan con energía, o sea, las energías que se utilizan en el campo morfológico que se le llaman, o sea, a nosotros el ejemplo que nos pusieron, bueno, hay constelaciones individuales y en grupo. Yo sobre todo las que he estado participando en grupo porque me he formado con compañeras y con un compañero. Curiosamente son más mujeres siempre en este campo. Yo cuando estudié psicología tenía más mujeres, el grupo enseñaba mujeres, bueno, en fin. Pero si un ejemplo, un video, para que lo ubiquen, ustedes han visto alguna vez, no sé si en vivo, en la tele o en algo, este momento en donde las aves en el cielo están volando y todas parecieran que están sincronizadas y nadie se está chocando y pueden ser un montón que todas van como en un movimiento como sincrónico y armónico. Que hacen como una V. Yo he visto en Hasta la hace tele como... las que hacen como una V y todas van como, y todas hacen como así. Y a veces no tienen esa necesariamente, no sé si es un tipo de ave específica que hacen como esa V, pero el asunto está en que hay un montón de aves y ninguna se está chocando, no hay un, es caótico, pero es un caos armónico. Entonces, se habla, eso nos pusieron el ejemplo para entender el campo morfológico, así se le llama el campo que se abre, el que está hablando cuando uno está haciendo una constelación, ya sea individual, con muñecos, con hojas, con Pac-Mans. Digo Pac-Mans porque hay una técnica de usar como unos Pac-Mans que representan a los hombres, las mujeres, las personas, o cuando se está haciendo en grupo. Y de hecho las nuevas constelaciones prácticamente ya se le hablan como constelaciones cuánticas, porque básicamente al principio es de que el movimiento energético que hagamos aquí en este campo morfológico va a tener incidencia en la vida externa, o sea, lo que movamos aquí se va a mover allá. Entonces, con una
constelación funciona, tiene que haber un resultado, un movimiento. Eso sí me he dado cuenta. Es decir, por ejemplo, que trabajaste algo de la familia y pum, en los siguientes días, semanas o meses se te abre un campo en donde te llega información de tu abuelo o tu abuela que no sabías o algo que te ayuda a resolver eso. Por ejemplo, darte un ejemplo de que había alguien que no se había hablado con sus hermanos de una herencia de peleas, eso es una constelación. Y el fin de semana le llamaron y se contactaron a sus hermanos que tenían años de no hablarle. Esos movimientos cuánticos son bien interesantes y bien importantes, por eso pienso que es como un tipo de chamanismo moderno, y es que Hellinger estuvo 15 años como misionero en Sudáfrica, aprendiendo mucho de la... Yo creo que a esa fue su clave, o sea, sacerdote, preso en un campo de concentración, obligado a estar en la guerra en Alemania, pero creo que esos 15 años como misionario en Sudáfrica le dieron toda la visión de, sobre todo para sentar las bases de las órdenes del amor, me parece. ¿Qué me envió a mí? Sobre todo un trabajo personal. Tenía problema con el alcohol, siempre se me acababa. Siempre se me acababa. Esa es una broma. Pues. Entonces, no, tenía mucho trabajo que hacer en mí. Entonces, me había como perdido, distanciado un momento y dije, bueno, voy a matar los pájaros de un tiro, voy a meterme a formarme como constelador, pero como un momento de terapia para mí. Yo había elegido el psicoanálisis, había estado con psicoanalistas, pero dije, no, voy a formarme como constelador y aparte voy a hacer trabajo de mí. Entonces creo que eso me fue muy importante y eso me movió. Y aparte que me di cuenta después de que se pueden hacer constelaciones con tarot, y yo sobre todo lo que me he desarrollado es en el tarot, entonces dije, bueno, voy a fusionar porque para mí siempre es importante innovar, hacer cosas nuevas y personalmente eso me movió. Ajá. Ponerle tu toque personal a lo que ya aprendiste, que obviamente es lo interesante, ponerle ese toque que te identifica en eso que estás haciendo. Sí, y básicamente las constelaciones familiares es siempre regresar a mamá y papá. Yo también sabía que mis padres están vivos, sabía que tenía que hacer un trabajo con ellos, un trabajo pendiente, que lo supe siempre como psicólogo, pero como que me habían hecho falta movimientos. Las constelaciones familiares básicamente son para integrar al excluido o la excluida en el sistema. En cualquier sistema siempre hay un excluido, una excluida. Y cuando hay un excluido, yo he entendido eso, que cuando hay un excluido en el árbol genealógico, alguien nace como con un síntoma, con un problema, con un asunto, una característica, inconscientemente como para integrar de nuevo a esa persona excluida, ¿verdad? Por ejemplo, la persona alcohólica que murió así, nace un alcohólico, se convierte en alcohólico como para poder recorrer a esa persona e integrar esa energía que estuvo excluida. Por ponerte un ejemplo, básicamente eso es siempre regresar a papá y mamá todo el tiempo, porque eso es lo que nos determina. Creo que, bueno, en resumidas cuentas, eso. Esto se llama ¿cómo se llama cómo se llama, Maru? Cuando uno tiene apoyo al familiar que sintió eso y que ahora yo siento lo que él sintió, se llama... Como una lealtad, se me olvidó. ¿no? Lealtad familiar. Lealtad familiar. La lealtad familiar. Ajá. Exactamente. Y, ¿cómo se llama? Entonces, sí has practicado. Nosotros practicamos con Nancy, de hecho, estamos en eso, a ver si la próxima semana podemos hacer algo con Nancy, que Nancy hizo una constelación familiar acá con nosotras, la hizo vía web y nos resultó interesantísimo, se movieron algunas cosas y de hecho hoy no los íbamos a invitar a los dos que son consteladores, pero Nancy tenía una cita ya programada, entonces pues, pero sí, Nancy hizo una constelación acá con nosotros de práctica y cuéntanos qué cosas has hecho en las prácticas de constelaciones, cómo lo has sentido, qué cosas se han movido en las personas que lo han practicado. Obviamente no vas a poner detalles, pero una generalidad. Sí, bueno, yo sobre todo estado practicando más constelaciones familiares grupales. Es decir, que llegue
llega la persona, el constelador, la consteladora, y en el grupo pues se le pide permiso a la persona, por ejemplo, ¿cuál es tu tema? Mi tema es de pareja. Bueno, entonces lo primero es que la persona le pida que alguien represente a la persona que está constelando, después a la pareja, pero según el constelador o la consteladora, pues también puede elegir que alguien que represente una emoción, un duelo, un síntoma, una enfermedad, incluso un objeto podría ser. Entonces, lo único que uno tiene que hacer es ponerse al servicio de la persona. A mí me fue un poco complicado al inicio porque soy una persona muy demente, muy racional, y digamos, actuar en el campo morfológico es actuar dejándote llevar por el cuerpo, por lo que sentís, y la clave de eso, yo empecé a funcionar. Hellinger decía, está en el libro de las órdenes del amor, que hay que entrar al centro vacío. O sea, el centro vacío, el campo, es vaciarse uno de uno mismo, sus pensamientos, algo así, y ponerse al servicio del sistema de la otra persona. Entonces yo agarré bueno, en esta serie Este dolor no es mío, me gustó bastante, que no me acuerdo como el nombre del constelador, pero me gustó que hizo una constelador individual con unos cuarzos. No sé si ubican, si vieron la serie, esa parte, que utilizó unos cuarzos. No, pero me parece interesantísimo, de las pocas veces que he visto constelaciones, cómo cada persona que toma un papel realmente se sumerge en el personaje que está haciendo y siente lo que esa persona está sintiendo, y cómo la persona que está siendo constelada realmente se identifica con ese sentimiento que está haciendo el representante. No sé si me explico o no. Sí, a mí me parecía un poco, no complicado, pero me parecía bien curioso entenderlo, aunque la persona no tenga formación en la constelación, en constelaciones, cómo puede realmente estar al servicio del sistema de la otra persona, representando y sintiendo. Sí es un poco complicado para las personas que tenemos que ser más racionales, porque no sirve cuando uno actúa desde la mente. O sea, decir, eso lo voy a hacer así, porque o sea, es un actuar desde el corazón, y por eso la técnica de estar en centro vacío y de ponerse al servicio del sistema de la otra persona. Esa es la clave. Por eso también es importante que la persona le pida permiso. La persona le dice, mira, ¿me puedes ayudar, por favor, a representar a esto, aquello? Y la persona tiene también la libertad de decir sí o no. Esto es muy importante, que sea bajo la voluntad propia de la persona y ponerse al servicio de la persona. A veces el constelador mismo o la consteladora no entiende algunas cosas porque no tiene que entender todo, pero la persona que conoce, o sea, que está conectada obviamente a su sistema, le hace clic y entiende como ciertos movimientos que en el grupo o el constelador o la consteladora no van a entender. Aunque eso ya son más... Bueno, es que hay una evolución también en las constelaciones, a cómo las hacía Hellinger, porque Hellinger las primeras constelaciones les ponía frases a las personas. Vas a decir esto, a los muertos esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y aquello, hasta que Hellinger se dio cuenta que se empezó a enfermar, y él mismo decía, es que ha sido muy irrespetuoso con los sistemas de la persona, como al entrar. Entonces empezó a manejar este tema de las constelaciones del alma y las constelaciones del espíritu. Son como otro tipo de constelaciones, y fíjate que es bien interesante que en las constelaciones del espíritu a veces no se habla, no hay ni una sola palabra que es el constelador, la consteladora, y solo se crea el movimiento, porque son movimientos del espíritu, y como que ya estuvo. O sea, ahí sí que, como se dice, sobre todo en México, le cae el 20 a quien está constelando y se da cuenta y ya estuvo. El espíritu es el que está hablando de las constelaciones. Entonces hay una diferencia entre las constelaciones del alma, las constelaciones del espíritu, y lo que podríamos denominar las nuevas constelaciones, que pues, se les llaman las constelaciones cuánticas. Cuéntanos sobre las constelaciones cuánticas. Esas no las vimos en el libro. A mí todavía me está costando entenderlas. Vino una mexicana a darnos este curso que no mucho nos gustó, pero es que básicamente es entender que, ¿sabes qué ejemplo nos ponían? Una gota que cae, y esa gota empieza a, digamos, genera una, ¿qué sería una onda? ¿Va? Una onda, y digamos que hay otra onda, y entonces esa onda genera otra onda y se van tocando. O sea, las constelaciones cuánticas son esos movimientos, esas gotas que pones, y que en la energía empiezan a expandirse, después se van tocando con otras. Es decir,
Lo que te decía, básicamente para mí todas las constelaciones son cuánticas en cuanto a que lo que haces aquí, en este campo, en este momento, en esta constelación, va a tener incidencia en tu familia, incluso con familiares que vivan en el extranjero. O sea, lo cuántico desdobla el tiempo, no hay tiempo y espacio. O sea, puede estar la persona de Estados Unidos, yo aquí en Guatemala, hacer la constelación y que algo del campo morfológico se mueva para que haya un movimiento hasta allá, hablando físicamente de distancia, de la distancia, ¿verdad? Entonces, para mí eso son las constelaciones cuánticas, cuando inciden. Bueno, de alguna manera todas son cuánticas para mí. Todas son cuánticas, y me imagino que sí, porque y cuando haces constelaciones con personas que ya han muerto, aún así puedes sanar lo que está pasando, lo que esa persona sanó, sufrió. Como pasa con las personas la forma más real en la que hemos visto que se prueban las constelaciones ha sido en las personas que estuvieron en el holocausto. Y estas personas ya murieron, quienes están sintiendo los síntomas son nietos, bisnietos y etcétera, y se llegó a esas conclusiones de que ellos están arrastrando este dolor de alguna u otra forma, y es como la forma más así que uno dice, wow, realmente es, porque presentan síntomas que estas personas en el holocausto sintieron y pasaron, y ellos no tuvieron ninguna relación con sus antepasados. Sí, sabes que recibimos un módulo que se llama de epigenética, que me pareció muy interesante por si pueden, repasar, no sé si han escuchado la epigenética, que habla de esa parte justamente en donde uno hereda, por ejemplo, claro, en el ADN, los genes, características físicas, pero también uno hereda memorias, y esas memorias quedan impregnadas en nuestras células y van como de generación en generación. Yo lo asocié un tanto a esta idea bíblica de cuando hablan de las generaciones o las maldiciones generacionales y para cortar es eso, las constelaciones, digamos, de alguna manera es como esta parte para cortar esas maldiciones, viéndolo así. O sea, cuando digo maldiciones, tal vez me refiero como a esas partes negativas de enfermedad, que nos llevan hacia la muerte más bien, para ir cortando eso, porque lo que pasa que eso, cuando alguien sana en el clan, eso se corta y para las generaciones adelante como que ya está sanado. O sea, tal vez en otras cosas, otras implicaciones en las que hay que trabajar, pero eso es lo interesante, que uno sanando eso no solo se sana a uno, sino empieza a sanar a todo el clan. Es como un efecto dominó, por decirlo así, y uno no sabe qué tanto alcance tiene, porque tal vez uno ni siquiera lo va a llegar a ver con los hijos, nietos, qué sé yo, pero hacia adelante. Así como nuestros abuelos, tatarabuelos no han visto, no vieron como las implicaciones que nosotros tenemos desde que ellos están, ¿verdad? Para esto me lleva a un tema que es el tema de las implicaciones. ¿Cómo saber que uno está implicado? Eso es lo interesante. ¿Cómo saber que yo estoy implicado con mi abuelo, con mi abuela, con mi bisabuelo, mi bisabuela, etcétera, o mi tío, qué sé yo? En fin, algunos tips que he manejado. Algo para eso que sirve bastante es el genograma familiar. Este genograma, no sé si lo ubican, es como... Se utilizan círculos para las mujeres, cuadrados para los hombres. Y bueno, yo lo aprendí en psicología, pero lo interesante de este genograma familiar es que uno, bueno, tal persona murió, ¿de qué murió? Vamos a ver los abortos espontáneos, los divorcios, de qué murió. Entonces, cuando uno se da cuenta en el árbol familiar, al menos hacerlo tres generaciones o 3 o 4 para arriba, se da cuenta que, bueno, este murió de un infarto, y este murió de un infarto, este murió de un infarto, y entonces se da cuenta que, había un caso, por ejemplo, que se dio cuenta que su abuela había quedado embarazada a los 19, había tenido un aborto de 19, su mamá un embarazo de 19 y un aborto de los 19, ella misma embarazo y aborto a los 19, 3 generaciones repitiendo así como el síntoma a la misma edad y con el mismo. Entonces, al momento de darse cuenta y cortar eso, seguramente, bueno, probablemente su hija, o sea, su generación también, o su descendencia iba a ser así, entonces lo corta ahí, hace un trabajo para cerrar eso, tiene las implicaciones. Algo que nos implica bastante es cuando nos ponen nombres, el mismo nombre del papá, el mismo nombre del abuelo,
eso ya nos implica bastante con esta persona. También una forma de ver implicaciones familiares o sistémicas, fecha de nacimiento, cuando justamente caemos como en la fecha y más implicaciones familiares. Bueno, también hay una implicación familiar, una implicación que es como, ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue el nombre. Es que hay un tema específico. Por ejemplo, muere alguien en la familia y nace dentro del clan, nace alguien entre el momento, digamos, el día en que murió el familiar a un año, uno se implica con esa persona. ¿Cómo se le llama? Adyacente, no. Ay, se me fue el nombre, lo tenía tan claro, porque eso, bueno, yo lo descubrí conmigo. Entonces, uno se implica con el familiar muerto, sobre todo cuando nació en ese año. Cuando más de un año, ya nada más de un año ya no está ay, es que se me fue el nombre, adyacente, algo así suena. Pero el asunto está que uno se implica con el familiar muerto, entonces como uno nace con esa carga de ese familiar, porque viene ya sea un tío, sobre todo si es el papá, la mamá, o sea, es más fuerte, pero si muere un tío, un primo, o sea, alguien de la familia, y uno nace con esta carga como de muerte de este familiar, como con esta carga que viene a llenar como ese vacío y uno no se da cuenta. Entonces también creo que a través del genograma familiar y a través de investigar uno su propia historia, empezar a indagar en su historia con sus papás, mamás, tíos, abuelas, no sé, a preguntar y a preguntar y a preguntar, uno se da cuenta, y no solo es cuestiones de eso. Por ejemplo, yo personalmente no entendía muy bien por qué todo, o sea, de dónde me venía todo este gusto. Bueno, hablando ya de mi viento oeste, ya lo entendí, me dio mucho más claridad, ¿verdad? Siendo oeste, pero como esta tendencia al misticismo, porque me gustó la astrología, el tarot, estoy aquí en estos grupos, y o sea, la psicología creo que por eso me llamó la atención, y no entendía porque en mi familia nadie, la brujería, la magia, etcétera. Sin embargo, hasta el año pasado me llegó la información que mis bisabuelos eran cofrades. No sé si saben, entienden que es una cofradía. Bueno, aquí en Guatemala se habla sobre cofradías, son como personas que en los pueblos tienen como los sacerdotes, los chamanes, digamos, en donde en la casa se generan como los ritos, las celebraciones del pueblo, y entonces está lleno de misticismo, y mis bisabuelos eran los cofrades de mi pueblo. Entonces yo así como, la gran hora entiendo por qué sentía ese llamado, pero no lo entendía de dónde, y fue a indagar en mi historia familiar, en mi clan familiar, entendí que bueno, de ahí lo traigo, ahí es un llamado de mi bisabuelo, como que sentía como rescatar eso, porque también por la cuestión del cristianismo, bueno, en mi caso, en familia, como que se fue cortando eso, y yo siento el llamado, o sea, lo siento que los traigo de ahí, es como, me siento tan cómodo con eso. Y bueno, uno va entendiendo un montón de sus implicaciones, las subjetividades personales, a través de, bueno, entender primero con quién está implicado uno. Por eso la idea de este dolor no es mío, o sea, esta creencia no es mía. Por ponerles un ejemplo, tenía una compañera que su bisabuela se había quedado sola, y el mandato de sus mujeres es que los hombres no sirven para nada. Los hombres, o sea, mira, solo te van a usar, te van a dejar, y son no buenos para nada. Así. Entonces, pero ese mandato, bajo esta idea de este dolor no es mío, también decía esta creencia no es mía, porque entonces, y era un mandato que venía desde la bisabuela, abuela, mamá, y justamente entonces se topaba con tipos que la dejaban, o sea, como afirmando esa creencia, o sea, y decían, bueno, sí es cierto, los hombres no sirven para nada, solo te van a usar, y es como reforzando la creencia. Pero cuando se da cuenta, recordaba que porque su papá le pasó que no la pues no había crecido con ellas, y cuando quería hablar con el papá le decía, mira, la abuela decía, ¿para qué las hablar si no te hacen? Y entonces, todas esas creencias que se vienen trayendo, eso es repasar, ¿qué te han dicho? Que los hombres son malos, que las mujeres son infieles, o las creencias de que no podés, no se puede, en fin, un montón de cosas. Rosalinda dice que la palabra que buscas es yacientes.
ser yaciente, sí, sí, sí. El ¿Quieres ser entrar, yaciente. Rosalinda? Rosalinda es una gran practicante de las constelaciones. Mándame un mensaje si quieres entrar, Rosalinda. Me parece interesantísimo. Hola, Nick. Eh, Cuando hace como un mes fui al dentista y me dice, y como ya uno, tenemos que como poco menos de 6 meses de estar leyendo el libro y ya hemos ido un poco más adentro, me dice, es que en mi familia en diciembre siempre se muere alguien. Y yo, wow, es una frase nuclear. Ya uno de estar conectado con el conocimiento de este dolor no es mío, ya puede detectarlo. Y en cuanto a lo que dices acerca de cómo uno va indagando en la familia, yo pues nunca he sido como así como súper familiar y qué amorosa que es, ¿verdad? Con la familia nunca he sido, siempre he sido un poco distante. Y me puse a preguntarle a mami y fue increíble, increíble el montón de cosas y cómo entonces entiendes las cosas que pasan, que te preguntas por qué y si vienen de la familia y le pasó a alguien y las cosas que mami, a veces la mamá es muy fácil de juzgar porque está siempre ahí constante y siempre está presente, entonces vemos más cosas en ella y es muy fácil juzgarla, pero cuando conoces su historia, empiezas a dejar de verla como la mamá para verla como un ser humano que también pasa por cosas difíciles y entonces ya es tal vez más fácil perdonar todo eso que estás juzgando y que llevas como de sanar a la constelación. No sé, eh, Maru, ¿quieres decir algo? Estás muy silenciosa. Estoy escuchando, chicos. Sí, estaba ahorita con lo que comentaste respecto a las frases, ¿no? Yo constelé hace muchos años, yo creo como 20 años, que fue cuando tuve varias constelaciones seguidas. Y era de esta manera, como comentas, teníamos que repetir frases, ¿no? Y bueno, a mí me resultó muy, muy sanador, digamos que parcialmente porque yo metí mucho mi coco también. Entonces, había cosas que no creía, ¿me explico? O sea, los estaba yo experimentando o experimentaba los representantes cómo estaban dando la información, pero la parte racional que siempre he traído ahí colgando, me decía, ajá, ¿será cierto? No será cierto. Entonces yo pienso que de tal forma que no abarqué o no totalmente no pude yo generar ese cambio que podría yo haber obtenido, aunque sí detecté muchas cosas, y sí, digamos que en mi vida cotidiana sí se movieron, pude ser un poco más feliz, pero yo siento que si esto me hubiera pasado, o hubiera yo hecho esas prácticas ahora, sería completamente distinto porque ya estoy más abierta a otro tipo de percepción, ¿no? Porque fíjate que yo la constelación más dura que tuve en ese tiempo fue con la muerte. Yo trabajé la muerte y entonces pusieron a todos mis muertos así en hilera, ¿no? Y entonces ahí estaban mis 4 abuelos, mis 2 papás, mis 4 hermanos, mis 6 abortos, ¿ves? Todos así. Mucho. Y después a mí me acostaron junto con ellos, ¿no? Entonces yo pienso que fue una experiencia durísima y me decían, ¿te quieres quedar ahí o te quieres levantar? Sí. Y yo decidí levantarme. Les expresé, les regresé a cada uno lo que estaba yo cargando de ellos. Me acuerdo que nos ponían, era muy, digamos, física la cosa, porque nos ponían una canasta y le ponían piedras. Entonces, ya, esto es lo que estás cargando de este ancestro. ¿Lo aguantas? Sí. Y te ponían más piedras. ¿Lo aguantas? Sí.
y te ponían, ya estabas así, mira, no podías con las piedras y no se me ocurría decir, no, ya no aguanto, regrésale la canasta a quien le corresponde. Casi me tuvieron que obligar a regresar las piedras. Y así con cada uno de mis ancestros o de mis familiares muertos, ¿no? Yo pienso que sí me ayudó mucho, eso que fue muy fuerte. Y yo decidí seguir en la vida y seguir de una manera linda y amorosa. Pero siento que no fue suficiente porque con el tiempo yo volví otra vez a tener conductas autodestructivas, juntarme con gente también, o sea, yo pienso que no terminé de trabajar, ¿no? Pero fue más que nada por mi actitud racional, que no permití que esa energía permeara lo suficiente, ¿no? Pero sí, yo estoy encantada, me gustan mucho las constelaciones y ahora tengo una hija que su suegra es consteladora, entonces ha estado constelando últimamente mucho y he sentido cómo nuestra relación, así a la distancia, aunque no nos hemos visto, se ha hecho más sutil, más bonita, ¿no? Y podemos hablar de más cosas y podemos ser más amorosas, ¿no? Y hablarnos de cosas que antes ella nunca me pudo haber dicho a mí y yo cosas que nunca le pude haber dicho a ella. Ahora nos hemos sincerado y es muy bonito, ¿no? Pero ahora el trabajo lo está haciendo ella. Uh-huh. Pues qué bueno, pero me imagino que empezó con tu trabajo de conciencia en ese momento y se ha ido trabajando, se ha ido moviendo y ahora vos con más conciencia, aunque no estés haciendo la constelación, y ella sí lo está haciendo, pero tenés una apertura más amplia, redondando, a aceptar lo que ella te está trayendo, tu hija. Así es, y es muy lindo. Yo estoy encantada con esta visión, ¿no? Con esta propuesta sanadora. Yo pienso que si uno tiene la actitud o si uno se mueve o se vacía, como dice, ¿no? Te vacías de tu ego y te quedas del otro lado, permites que el espíritu, que la luz o que la energía te guíe, pues no tiene falla, no tiene falla. Así es. Qué lindo. Eso es lo que... Qué lindo. Pues yo, ¿qué te puedo contar de la lectura de este libro con respecto a mi familia? Recordás que en un principio les contaba que me había convertido en la mamá de mi casa. Mami me había donado el puesto y yo lo había aceptado. Llegué a algún momento en realizar, hay tormenta, bueno, no, hay más o menos tormenta, por eso se oye el ruido. Llegué a un momento a realizar un ritual en donde le devolví a mi mamá su puesto, le agradecía que hubiera confiado en mí, su poder, pero se lo devolvía, que se lo agradecía y se lo devolvía, no lo quería más, quería una vida que fuera mía. Sin embargo, ya había muchos, en mi familia ya era casi normal que yo era la mamá que tomaba decisiones y decía y regañaba y todas las cosas. Y todavía hace poco alguien me pidió un favor y normalmente me cuesta decir un montón que no, porque yo tengo esa tendencia a solucionarle la vida por lo mismo a toda mi familia, porque se acostumbraron a eso. Y dije, no, usted no sabe lo que me dolió, pero sí estaba completamente decidida a romper con todas estas cargas que yo traigo. Pues ya lo rompí con mami, ahora me falta romperlo con ellos. Y lo hice. Entonces yo creo que por lo menos en nosotras que leímos el libro, sí fue bastante productivo. No sé qué piensa Jenny, que no sé si Gaby quiere entrar, si Jenny quiere entrar a saludar. Jenny está trabajando. Por favor, envíen mensajes si quieren entrar. Y vos, Iván, ¿cómo te ha afectado el estar estudiando constelaciones? Bueno, es que definitivamente hice un compromiso conmigo mismo para trabajar
les contara toda mi historia, como de dónde vengo. Pero sobre todo, creo que el reto de las constelaciones familiares es poder integrar las órdenes del amor. No sé si en el libro este dolor no es mío abordan el tema de las órdenes del amor. Por eso, Maru, creo que es Maru, las hayas hecho hace 20 años, pues Hellinger creo que hasta el 2002 fue que descubrió el tercer orden del amor. Entonces, sí, definitivamente ha habido un cambio en las constelaciones, o sea, es un movimiento que sigue dando, evolucionando. Hellinger, si no estoy mal, murió en el 2019, pero hasta el 2002 como que integró. Y el truco para hacer una buena constelación, para ser un buen constelador, es haber integrado bien las órdenes del amor. Pues sí, no sé si las tocaron, si quieren que les diga así brevemente qué... No, cuéntanos qué son las órdenes del amor. Dentro de las órdenes del amor, bueno, Brigitte Champetier de River, que es como la que sigue como un poco esto de las constelaciones, ahora le llama las fuerzas del amor, que me parece más interesante llamarles así, pero voy a leer un párrafo que dice: las órdenes del amor han sido un gran aporte de Hellinger para la terapia sistémica. Bueno, ya es que acordémonos que Hellinger era sacerdote, se enamoró, renunció al sacerdocio y entonces empezó a estudiar pedagogía, psicología, un poco de psicoanálisis, incluso programación neurolingüística, o sea, un montón de cosas, y dentro de eso la terapia sistémica familiar. Entonces como que integró todo eso que había estudiado como para hacerlo. Entonces, bueno, dice: en todo sistema familiar existen lealtades que la mayoría de las veces son arcaicas, porque llevan a sus miembros a sufrir de manera absurda. Este amor y lealtad fue lo que observó Hellinger en la práctica de las constelaciones familiares. Se dio cuenta de que es el amor ciego, el arcaico o infantil, lo que lleva a todo un sistema familiar a perpetuarse en repeticiones de destinos trágicos. Bueno, ahí podemos seguir hablando más, pero básicamente las órdenes del amor son tres. Está la orden de la pertenencia, que básicamente dentro de las órdenes del amor habla que todos los miembros de una familia o de un sistema tienen derecho a pertenecer y ser parte. Todos, absolutamente todos. Dice: cada persona que ha pertenecido a un sistema, indiferentemente de lo que hizo o dejó de hacer, tiene derecho a pertenecer. Cuando se le excluye, alguien más adelante se ve la necesidad de representarlo con su propia vida. Es decir, ¿quiénes son los excluidos? Por ejemplo, aquellos que le faltaron, no sé, por ejemplo, alguien que decidió ser ladrón y entonces lo excluyeron, alguien que fue homosexual y lo excluyeron de la familia por ser homosexual, alguien que se atrevió a hacer las cosas diferentes por los mandatos que venían de la familia, entonces se le excluyó, y entonces queda ahí en la historia familiar excluido hasta que viene un miembro de la familia, sea un sobrino, nieto, quién sé yo, que viene a representarlo y a decir como, o sea, hay que integrar a esta persona, ¿va? Entonces, algo muy importante para integrar esta orden dentro de las órdenes del amor es no juzgar, porque el juicio excluye. Entonces, eso me ha servido mucho a mí. Yo me he formado bastante, no me considero una persona muy juzgadora y soy muy amplia, y sí me doy cuenta cómo las personas tienen muchos juicios, aunque, bueno, los juicios de las personas y los juicios solo excluyen. Entonces me he intentado ser mucho más delicado aún con mis juicios para no excluir, porque excluyendo yo mismo me excluyo y entonces ya hay un desorden en el sistema, ¿va? Entonces, o sea, las prostitutas, los ladrones, algo así como lo que decía Jesús, ¿va? O sea, yo no vengo por eso, sino vengo por los excluidos. Esa es una de las órdenes del amor, o sea, integrar al excluir. Eso. Entonces, esa es la primera orden del amor. También está el principio de jerarquía, y ese me pareció muy interesante, que creo yo que a mí fue el que me tocó un poco más, porque regularmente creo que tenía un poco de conflictos con la autoridad y no darles lugar a ciertas cosas, pero el principio de jerarquía es que el que llegó primero tiene prioridad en el sistema. ¿Quiénes vinieron primero? Nuestros papás. Entonces, ellos tienen un lugar. Es un desorden dentro de la zona del amor cuando nos ponemos en el lugar de papá o mamá. Cuando yo me creo más que mi papá, tal vez porque estoy ganando más dinero, tal vez porque he sido más exitoso, o tal vez mi papá fue alguien, hablando en general, fue alguien X o alguien que fue mal, entonces lo excluí y no le doy su lugar. Entonces ahí estoy excluyendo y eso.
Pasa mucho con los hermanos, cuando el hermano pequeño asume el papel de hermano mayor, hay un desorden en la jerarquía, de pronto con lo que a ti te pasaba. Bueno, voy a poner más bien mejor el ejemplo de mi mamá, que mi mamá, por ejemplo, mi abuelo les dejó como familia, les abandonó cuando tenían 8 años y mi mamá se quedó como mayor, incluso siendo como la mamá de mi abuela. Entonces hay un desorden ahí, y entonces cuando no se cumple esa jerarquía, y ahí es donde viene esta frase como yo me hago cargo, esto no me pertenece a mí, te lo devuelvo. O sea, esos movimientos son bien sanadores porque te empiezan a ordenar, simplemente es ordenar cómo está el sistema, ¿verdad? Cuando alguien se cree más, en este principio, por ejemplo, tiene prioridad el hermano mayor porque vino primero a la vida, punto. No hay de otra, ¿va? A veces pasan las familias que, digamos, los hermanos menores o hermanas menores son las que tienen más éxito, y entonces ya se creen como los mayores y a mandar éxito económico, digamos. Entonces empiezan a mandar y a tomar la jerarquía y al mayor como que lo disminuyen por esto, por aquello, pero dentro del sol del amor simplemente el que vino primero tiene mayor jerarquía y punto. No hay de otra, ¿va? Y hay que darle ese lugar. Cuando Creo que lo que hace 1 o 2 capítulos leímos algo así, no sé, recuerdo, Mario, donde decía que cuando la esposa le quita el lugar al papá y toma ella el mando de la casa, hay un desorden también. Creo que habíamos leído algo sobre eso. Sí. Sí. También sabes que es bien curioso, o sea, por ejemplo, entender que, bueno, está este núcleo familiar y entonces se casa y ya tiene otra familia. Entonces, bueno, aceptar que tiene otra familia, pero resulta que esta persona se divorció y se volvió a casar. Entonces, muchas veces lo que se trabaja, bueno, no lo que se trabaja, lo que se hace es de que se excluye a la primera pareja porque ya no está con ella, sino ahora está conmigo, y entonces no, ella llegó primero a su vida y punto. Tal vez ya tuvo hijos, es su exmujer, hay que darle su lugar, y o sea, es parte del sistema, porque vino primero a tu vida, es un orden de jerarquía al que van llegando, incluso en la aplicación de lo empresarial sistémico también, aunque alguien llegue como jefe o jefa, pero alguien que está trabajando desde hace años tiene como en el orden de la jerarquía tiene un lugar, entonces ¿me entiendes? Se tiene que, aunque sea jefe o jefa, se tiene que acoplar porque hay un orden también. Es interesante cómo se acopla, y eso simplemente dando los lugares y ordenando. Las parejas anteriores, hablando del ejemplo de las parejas, dice, las parejas anteriores tienen una fuerza especial y deben ser vistas y reconocidas por los miembros posteriores. La relación de los padres tiene prioridad sobre los hijos, ya que gracias a esa unión fue posible la llegada de los hijos. Y aquí hay un punto clave que me pareció, yo aprendí bastante, que me pareció un regalo muy grande, que me dio las constelaciones, que hay muchas historias. Bueno, yo no tuve esa historia porque mis papás son unas personas muy lindas y se preocupaban, ser responsables, pero hay muchas historias de personas que tal vez tienen un papá, una mamá, digamos que no se hicieron cargo, que son violentos, irresponsables, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces los hijos, las hijas están siempre intentando, se quedan esperando todo el tiempo que el papá o la mamá le pida perdón por los malos padres que fueron, y se crecen con un resentimiento, un enojo, una cólera. Y dentro de las constelaciones familiares, Bert Hellinger decía que a las únicas personas de las que no tenemos que esperar que nos perdonen y que, o sea, que esperar que nos pidan perdón son los papás, porque ellos fueron los que nos dieron el regalo más bonito que es estar en la vida, y punto. Y eso sobrepasa todo lo malo que pudieron ser, toda la irresponsabilidad que pudieron tener. Y cuando se hace ese movimiento de simplemente agradecer por estar aquí en la vida, eso se vuelve un boom, es una bomba que explota y que empieza a integrar uno, al integrar este orden del amor se vuelve muy poderoso. De repente, por eso la hija de Maru, al estar constelando, simplemente está en un lugar de agradecimiento y agradeciendo por el regalo de la vida, y eso ya te lo juro, es un movimiento tan claro. Uno puede decir, repetí esto, gracias por la vida, y uno dice, gracias por la vida, y eso tiene como alguna resonancia, pero cuando te sale del corazón y realmente logras agradecer, o sea, gracias por el regalo de estar aquí en la vida y por eso me quedo en la vida, eso tiene una fuerza así enorme. Y entonces
ese principio del orden de la jerarquía, como su padre vino primero en la vida, nunca esperemos que, o sea, no nos hay que pedir perdón, solo tenemos que agradecer y punto. Eso es algo que he aprendido de las constelaciones. Y ante los padres, ¿cómo? Quería preguntarte, es que Susana te pregunta, ¿qué pasa cuando en lugar de jerarquía se abusa de la pareja? ¿Qué pasa cuando en las jerarquías se abusa de la pareja? Sí. ¿Qué pasa cuando en lugar de jerarquía, me imagino cuando el esposo, en lugar de ser jefe de familia, abusa de su familia? Me imagino que a eso se refiere. ¿Es así, Susana? No sé. Fíjate que, bueno, se me viene un ejemplo. Por ejemplo, hay que darle su lugar como el papá y punto. O sea, es algo bien pesado. Lo que pasa es que también hay que poner límites, no quiere decir que uno se deje abusar y hay que hacer varias cosas por la dignidad. Pero fíjate que, por ejemplo, me pareció muy impactante el hecho, por ejemplo, de una violación, que la primera experiencia sexual de alguien haya sido una violación. Estuve en una constelación así, en donde el movimiento que se le pidió, o sea, que se le dijo a la persona que estaba constelando era decirle, tú fuiste el primero y tienes un lugar en mi historia. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿No? O sea, pero es que es aceptar el destino. Es aceptar el destino, te tocó como destino y cuando le das ese lugar, también es un movimiento bien poderoso. ¿Me entendés? O sea, porque entonces dejar ir la energía del perpetrador, la liberás. Ese es el asunto y ese es el amor, creo yo. Es decir, porque cuando te perpetran y te quedas con eso, el perpetrado se convierte en perpetrador. Ese es el asunto, te quedas con la energía del perpetrador y entonces empezás a perpetrar. Tal vez no te convertís en violador, violadora, pero tal vez a tus empleados, no sé, empezás como esa energía de perpetración. Pero esas son las órdenes del amor, o sea, darle un lugar a que fue primero en tu historia, sea como sea, y punto. Darle su lugar, incluso agradecerle, imagínate. O sea, llegar a ese punto es duro, pero por lo tanto es bien poderoso. O sea, en este sentido, bueno, pongo este ejemplo porque, bueno, si la pareja es el abusador, yo siento que, bueno, por dignidad hay que hacer ciertas cosas, pero tal vez poner límites, más si están en riesgo su integridad física, emocional, psicológica, o sea, hay como ciertas decisiones tal vez que hay que tomar, pero eso no implica que tengas que excluirlo, sobre todo si sos su hija o los hijos. O sea, ahí viene una perpetración cuando entonces la madre, por ejemplo, empieza a poner en contra a los hijos y a las hijas en contra del padre, a meterle cosas, lo van a excluir y cuando está esa exclusión hay un desorden en las zonas del amor y siempre, o sea, la cosa es darle su lugar y por más duro que parezca agradecerle porque gracias a él estamos están sus hijos, sus hijas están en la vida y punto. O sea, traen su genes, su ADN y ese es un movimiento bien duro, la verdad que cuesta y es todo un trabajo que hay que hacer, pero me parece muy poderoso. Y bueno, ya el trabajo, eso es el trabajo con los hijos, ya el trabajo de ella como pareja es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Y lo que diría es primero tener cuidado de no darles veneno a los hijos, las hijas en contra de esto, porque los perpetrados se van a convertir en perpetradores si tienen esta energía, si la mantienen. Entonces, ese es un trabajo de pareja, creo yo. El papá siempre va a ser el papá, sea como sea. La mamá siempre va a ser la mamá, sea como sea, no hay de otro. Y entonces, ya hacer un trabajo con papá, siempre algo cambia y va cambiando y no sé. Yo diría poner límites, hay que separarse. Hay que trabajar siempre por la dignidad propia, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con hacer ciertos movimientos porque los mismos síntomas de uno se los hereda a los hijos, hijas y entonces si eso no se soluciona, de pronto entonces la hija va a conseguirse una pareja igual, perpetradora y va a sufrir lo mismo y hasta que alguien en el clan salga la oveja negra que rompa eso se va a sanar, pero por lo tanto va a saltar de generación en generación con parejas abusadoras y el hijo va a resultar un abusador, ¿entendés? O sea, hay que hacer un trabajo para que también eso no se perpetúe. Bueno, eso es la jerarquía, segundo del amor, y el tercero, el orden del amor, es un equilibrio entre el dar y recibir. Ese fue el que te digo que Hellinger lo integró como una de las órdenes del amor, según yo sé, hasta el año 2002.
dice que entre todas relaciones entre iguales debe existir un equilibrio entre el dar y recibir. Dicho equilibrio no se cumple con los padres, solo con ellos, ¿no? Debido a que a esto nos regalan lo más grande que se tiene, que es la vida. O sea, no le podemos devolver la vida como ellos nos la dieron, es los únicos donde no hay eso, pero siempre, o sea, nunca podemos llegar a compensar eso más que cuando nos hacemos padres. Bueno, yo no tengo hijos, pero cuando se hacen padres, entonces ya se entiende algo de eso. Pero de ahí es con los únicos con los que no hay como esa compensación es con ellos. Y esto no puede ser devuelto, sino que se tiene que tomar con todo nuestro corazón y pasarlo hacia adelante, hacia nuestros propios hijos o proyectos. Y bueno, Brigitte Champetier de Revir agrega 1/4, eso no lo decía Hellinger, pero está entre agradecer todo tal y como es. Que Brigitte lo dice a sentir. Cuando con humildad te inclinas ante la vida, respetando y agradeciendo todo lo que viene, la misma vida te bendice con mucho más porque vives sin expectativas ni exigencias. Agradecer tu destino y es bien fácil tal vez o sencillo o más sencillo, tal vez entre comillas, agradecer cuando uno tiene un destino bonito, unos papás bonitos y esto, pero cuando tenés un destino duro y agradecerle a la vida, o sea, sentir y agradecer por tu destino, puede ser un poco complicado, pero de verdad que... Y sí le agradece cuando llevas varios días sin comer y decir, como ayer vimos un video que nos recomendó Jorge en el que los migrantes de Centroamérica que pasan por México y van a Estados Unidos, la pasan muy duro, pasan en un tren que no me acuerdo cómo se llama, Amaru, el monstruo, ¿qué era? El tren. La bestia. La bestia. Lo duro que la pasan viviendo ahí arriba, que a veces los tiran porque no se llevan bien o que las mujeres son violadas y cosas así, historias que vimos muy tristes. ¿Cómo agradeces eso? Si tuviste que irte por necesidad, por hambre, por la ambición de tener una vida mejor, uno se pregunta, ¿cómo agradeces eso? Y sin embargo hay que hacerlo, porque es la historia que viniste a vivir, pero ¿cómo te metes en la cabeza después del programa que tienes clavado, en donde para ser una buena persona debes tener una buena casa, un buen carro y tener dinero? Ese es el programa. Luego te tienes que casar y tener hijos y un montón de cosas del programa que tenés ahí ya preestablecido. Y entonces a una persona así, que se tiene que ir así, ¿cómo le metes en la cabeza que debe agradecer un destino así? Obviamente, los que lo logran y realmente pueden cumplir el sueño estadounidense, es que se llama, no sé. Americano. Cuando ya logras y puedes mandar dinero a tu familia y aunque la pases duro unos años, puedes, la gente lo que hace creo que es mandar dinero y poder comprar una casa en su país, algo así. Pura vida, en ese tiempo dices, ay sí, gracias a Dios, porque aunque lo pasé difícil, salí adelante. Pero ¿y si no? Y si es como la historia que oímos ayer en ese video de Jorge, que este chico de 17 años se volvió a tratar de subir del tren y se cayó y perdió una pierna y se quedó en México y luego el gobierno de México lo devuelve. O sea, ese sueño quedó absolutamente truncado. ¿Con qué conciencia? O sea, hay que trabajar demasiado para poder decir gracias Dios, porque me devolví, porque tenías un plan. Dios, Espíritu Santo, Gran Espíritu, como quieras llamarlo, universo. Es difícil. Sí, bueno, es que me dijiste una cosa interesante, como dijiste cómo meterlo en la cabeza, es que justamente los trabajos de las constelaciones tienden a hacerlo, o sea, que no sea un trabajo de la mente, sino que sea un trabajo del corazón. Entonces eso ya cambia cuando decís gracias, porque lo estás repitiendo, porque decís, bueno, tengo que agradecer, porque yo sé racionalmente que agradecer, aparte que, pero el principio de la abundancia está en el agradecimiento, en ser agradecido. Entonces, o sea, hacerlo racionalmente tiene, pues, no tiene valor cero, tiene alguna fuerza, pero cuando te surge de aquí, o sea, eso de verdad, ese es el movimiento y eso es lo que hay que hacer. Y me remitiste a otro concepto que se maneja dentro de las constelaciones familiares, que es la mala conciencia, y a mí me encanta ese porque suena malo, pero no es malo. ¿Qué te puedo decir con la mala conciencia? La mala conciencia en un sistema es aquella persona que, digámoslo así, se atreve a hacer las cosas diferentes.
O sea, alguien que en la familia, el primero que decide ir a vivir a otro país, migrar, el sueño americano, pongamos Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esa mala conciencia, o sea, le cuesta, pero es el que le da permiso a todo el clan para hacer las cosas diferentes. Cuando alguien ya viaja y puede estar en Estados Unidos trabajando y eso, es como que el sistema ya tiene permiso para poder viajar, para poder vivir en otro lado, para poder hacer las cosas diferentes. La primera mujer que se divorcia en el clan familiar, le beben críticas, la excluyen, le duele, etcétera, pero las malas conciencias es como la oveja negra, la que viene a tener el clan, porque entonces le da permiso a las demás mujeres del clan a que se puedan divorciar. Por ejemplo, entonces la mala conciencia de verdad que tiene un papel muy, muy fuerte, que sí la sufre, pero qué gran trabajo también, o sea, que viene a romper, o sea, darle permiso al resto del clan a hacer las cosas diferentes o atreverse a hacer eso, ¿va? El primero que sale del closet, con decirte algo simple, a veces, por ejemplo, aquí, bueno, en Guatemala, que sí tenemos un poco de problema, a veces resentimiento con los gringos. A veces no hay permiso en el clan para que aprendas inglés, porque los gringos esto, porque Estados Unidos esto, aquello, pero el primero que aprende de otro idioma le da el permiso al resto del clan, entonces ya empiezan a aprender otros idiomas y se abre eso en el clan, ¿me entiendes? Esas son las malas conciencias y yo de verdad que celebro las malas conciencias también. Gracias a Dios, la mayoría de los que estamos en este grupo somos malas conciencias. Sí, básicamente, o sea, por ejemplo, esta cosa de la magia, el chamanismo, etcétera, o sea, tal vez está excluido en el clan por cuestiones religiosas, etcétera, o lo que sea, pero tú te atreviste a hacer algo diferente, le das permiso a tu clan para que puedan hacerlo y creo que ni podemos visualizar qué tanta implicación puede tener en el resto, o sea, que tus hijas, tus hijos, tus sobrinos, etcétera, o sea, qué tipo de magos, chamanes, guías espirituales, sacerdotes puedan llegar a ser, porque tú le diste ese permiso al clan y entonces ya lo abriste, ¿va? Entonces esas malas conciencias, cuando rompes esta cadena en donde a pesar de la pobreza y la dificultad podés estudiar y sacar una carrera chiquita y entonces el que sigue saca una carrera un poquito más grande y el que sigue una poquita más grande y ahí van rompiendo, es maravilloso. El primero que rompe eso, ajá, yo también, por ejemplo, mi papá el primer profesional de su familia y pum, le dio permiso al clan, entonces mis primos, nosotros nos convertimos en profesionales, salieron a la universidad y pim, se empieza a romper eso, ¿no? Sí, sí. Ajá, las malas conciencias son bien interesantes. Gaby está fascinada con lo de los mal portados de la familia, es el tema favorito de ella, de hecho la bloquearon en Facebook por estar diciendo que fuéramos los mal portados de la familia. Sí, es que es un poco, o sea, ha visto como, no son memes, imágenes donde dicen que la oveja negra la que viene a sanar el clan, o sea, uno cumple un papel muy fuerte y tiene implicaciones muy fuertes y uno se la sufre de verdad al inicio al menos, pero cuando ya te das cuenta y haces consciente de eso, realmente logras valorar y decir, bueno, no importó, o sea, estuvo bien, y cuando te das cuenta es por amor, y es que el amor es tan grande que de verdad uno se da cuenta que es por amor. Solo que quisiera leer algo dice, en relación a las órdenes del amor para finalizar, tal vez cerrar ese tema, dice, cuando empiezas a comprender y aplicar las órdenes del amor en tu diario vivir, empiezas a estar en sintonía con la vida, porque dejas espacio para la armonía en tus relaciones, ocupando el lugar que te corresponde y dando lugar a todos los que forman parte, sin emitir juicio. Solo esto proporciona la paz y la sabiduría a tu corazón. Básicamente eso, o sea, integrar las órdenes del amor. También hay otras cosas que se llaman las órdenes de la ayuda, pero eso es otro tema y creo que va aplicado más bien a los consteladores. Hay unas órdenes de la ayuda también, hay como ciertos parámetros que seguir para las órdenes de la ayuda. Dice que Space la bloqueó, que no soportó. No, mamita, usted no hay quien la aguante, ni Huracancito Álvarez. Norteño, por el norte. Sí, casi, pero este es un norte al cuadrado. Usted tiene que pasar un tiempo con ella para que se dé cuenta de lo que es. Pues sí, te agradezco mucho, Iván. ¿Quieres hacer un cierre, Maru? Ha sido maravilloso el conocimiento que nos has transmitido, reforzando lo que habíamos visto en el libro. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber aceptado la invitación.
y por compartir información tan bonita y tan importante. Maru. Sí, gracias. Pues agradecerles a todas y a todos esta convivencia que hemos tenido durante estos meses. Ha sido muy interesante, muy aclarador el texto. Yo estoy a punto de ponerme a hacer mi genograma de nuevo y bueno, pues tenemos herramientas para pues seguir trabajando nuestro autoconocimiento. Y bueno, también quería decir que estas últimas cosas que estuvo comentando otra vez se traslapan con lo del curso de milagros, ¿no? Tienes que quitarte, tienes que hacerte a un lado para que el espíritu pueda fluir. Igual que ¿no? con la toltequidad, en la recapitulación, te quitas todas esas capas de cebolla, todas esas piedras que vienes cargando. En la recapitulación las abandonas, pones toda tu intención en querer abandonar todo ese resentimiento, todo ese dolor, todas esas cosas que vienes cargando y que no te dejan estar bien igual. Entonces llegamos a la misma conclusión en este sancocho, creo que esa es la palabra que usa Gaby, que siempre se me olvida, de pensamientos que tenemos, pero que en todos hay líneas que se cruzan de pensamientos. Yo Así la es. llegaste, venía a despedirte. Voy a empezar yo. Voy a ver si la encuentro. Ok, bueno, ahí viene Gaby. Creo que viene. La agregué, pero a ver. ¿Quién viene? Gaby me iba a invitar a Johnny, pero Gaby entró antes. Hola, cariño. Como no, hola. Fuerza femenina, lo logré. Rompí la restricción de Facebook. Anduve ahí, viste que te dicen que querés reclamar, si no aceptás la prohibición. No lo acepto, quiero reclamar. Así que mandé a revisión y todo, y me liberaron. Quiero agradecerles a los tres, a Jenny, a Yoli. Yoli, entra a despedirte por este ciclo de los miércoles que está todo, siempre esperamos por llevar adelante con la lectura de este libro que nació hasta ¿hace cuántos meses? ¿3? No sé, no, llevamos un poquillo más, yo creo que llevamos un poquillo más, empezamos como después de julio, algo así. Bueno, siempre les digo, son el grupo que más constantes fueron. Después de Carla y yo, con la lectura del arte de ensoñar, no se volvió a dar un grupo tan persistente, así que bueno, gracias a los grupos que no son persistentes, gracias también, obviamente, pero bueno, me asombró que ustedes nunca faltaron, siempre se la arreglaron para estar y compartir. Así que bueno, a seguir con lo que se viene. Gracias, Iván, por sumarte, que llegaste justo así, porque hace 2 semanas estábamos buscando a alguien que supiera de constelación o un constelador. No sé si alguien habló de Nancy, que Nancy es una chica que nos dio constelación en el agua. Yo nos dio quería que hacer y todo. Quería que estuvieran no pudo. los dos, pero Nancy, bueno, hoy me agarró tarde. Ha sido mucho movimiento, ya sabes, en el grupo, entonces hoy me agarró tarde y más bien bendiciones a Iván, que nos acompañó a pasar del tiempo con que le hice la invitación, mis disculpas, le agradezco infinitamente. Nancy ya tenía una cita, pero incluso es algo que tengo pendiente con las chicas, si el próximo miércoles hacemos un nuevo encuentro o si más bien, ya que Nancy aceptó la invitación, la invitamos a una charla de café y hablamos sobre lo mismo. Creo que las chicas necesitan un descanso. Creo que el próximo miércoles estamos de vacaciones porque empezamos con un nuevo libro pronto, entonces vamos a darnos una semanita de vacaciones. Me parece perfecto. Gracias, Iván, por sumarte. Bueno, que te sumaste al grupo, no paras de aportar, de compartir, de ofrecerte. Bueno, estamos súper agradecidos todos con tu presencia acá. Bueno, creo que todo es perfecto. A medida que nos vamos abriendo y ya vamos pudiendo entender,
empiezan a venir personas indicadas para el crecimiento, porque si Iván hubiera venido hace 3, 4 meses, no lo hubiéramos aprovechado, porque no teníamos ni idea. La mayoría, algunos sí, pero yo jamás había escuchado de conspiraciones, no tenía ni idea. Así que bueno, cuando estés preparado, el maestro aparece y acá estás, seguimos. Cuando quieras, sos bienvenido a compartir. Ya saben, este es su lugar, este es su espacio. A mí no me tienen ni que pedir permiso. Tenés un ratito que querés compartir, como hace Germán, abrí el micro y te pones a compartir. Porque hay veces que surge sin plan. Vos tenés ganas de compartir y no podés esperar el miércoles. Así que no sé cómo te sentís vos, drenado, bienvenido, ¿cómo te No, la verdad que estoy muy a gusto. Yo les decía, les enviaba un audio ahí en el grupo de Sabiduría Ancestral que pues ahí estaba manejando unos grupos. Yo pensé que me iba a alejar de grupos y que me iba a encerrar más bien. Me topo con Semilla Realidad, el Zoom, Sabiduría Ancestral, el live de Jorge, que estoy muy agradecido con Jorge también por ese regalo. Y atendiendo las órdenes del amor, o sea, estoy compartiendo porque me han compartido. Entonces o sea, no me siento drenado y me siento más bien como que, o sea, para que siga fluyendo. O sea, en lugar de solo estar recibiendo, también dar, es atender a una de las órdenes del amor. Entonces, mientras tenga esa disposición y todo, la verdad que todo va a fluir. Y de verdad me sorprende. Bueno, y también ponerle esta energía masculina. Le decía, es bien curioso que, bueno, yo cuando estudié psicología eran 45 mujeres, éramos 5 hombres. En mi grupo de constelaciones familiares hay 14 mujeres y 2 hombres, y aquí también. Yo creo que atiende un poco también a esta cultura machista en la que a los hombres se nos pone un poco el papel de proveedor. Tenemos que ser los proveedores, entonces tenemos que asumir oficios, trabajos, profesiones que impliquen hacer dinero porque tienes que hacer dinero, porque tienes que mantener, y bueno, yo porque estoy soltero y sin hijos, tal vez me doy la chance como de estar en esto. O sea, soy millonario en conocimientos, en dinero no necesariamente, pero bueno, siempre es, para mí es un gusto. Viene de camino, Iván, no lo sueltes, viene de camino. Sí, no, y bueno, y algo con lo que quisiera cerrar es eso, que, bueno, lo repetía con un live que, bueno, una videollamada que teníamos con Gaby en el grupo de Círculo de Hombres, que el sanar el linaje con la madre es darle la bienvenida a la abundancia, al éxito y la prosperidad. Yo que trabajaba mucho con mi mamá, que era con la que me iba bien con ellos en general, pero con la que tenía como ciertos roces, y por eso tengo la abundancia de estar aquí con ustedes, recibiendo conocimiento, algo que me nutre. Bueno, a mí se me ha abierto más, estoy atendiendo más gente, me está llegando más gente, estoy haciendo talleres, cosas que había estado pensando, pero es también el trabajo que he hecho, sanar el linaje con mamá y con mujer. Y sanar el linaje con el padre y con tus varones te da la fuerza para estar en la vida, la constancia, la disciplina, la fuerza para estar aquí. Entonces lo admiro como un regalo, y pues hasta ahora muy agradecido también y muy a gusto de poder compartir sin pretensiones de nada más que de verdad compartir y dar en función de eso que estoy recibiendo. Y pues, gracias por la invitación, de verdad, gracias, gusto siempre. Gracias a vos. Gracias a vos. Me voy a ver si quiere venir a despedirse, que ha sido parte del grupo todo este tiempo. Okay. Estamos, gracias. Gracias, Gaby. Vamos a ver si encuentro a Yoli. No, yo creo que Yoli ya se fue, no está. Creo que ya se retiró. Jenny vino un momento, pero Jenny hoy estaba bastante full de trabajo, entonces igual infinitas gracias a Jenny y a Yoli que siempre estuvieron acá, a Maru, y gracias a vos, Iván, por aceptar nuestra invitación. Infinitas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron siempre y nos dieron su apoyo y nos escucharon. Gracias. Ojalá nos puedan acompañar en nuestra próxima lectura. Chao, chao. Claro. Gracias. Bye.